Después de la discusión, Yane se dirigió a su siguiente destino, un templo muy bonito al que ninguna de las chicas había ido de noche, por lo que estaban todas emocionadas por la experiencia. Mientras se dirigían al sitio, Yane aprovechó para enviarle un mensaje a Uryu, diciéndole que en ese templo estarían a solas y que finalmente le revelaría lo que tanto querían decirse en privado. Al llegar al templo, las chicas se emocionaron mucho. No solo era un lugar hermoso, sino que además estaba vacío, solo para ellas. La expectación aumentó, y no pudieron esperar más para entrar. En cuanto cruzaron la puerta, la mejor amiga de Yane se acercó a Uryu y, con tono serio, le advirtió que no le preguntara nada sobre el otro nombre de Yane, ya que no le incumbía y no tenía por qué interesarle. Fue clara y directa: si llegaba a preguntar sobre eso, podría dañar seriamente la relación entre Yane y ella. Poco después, todos se adentraron en unos túneles muy oscuros. Yuna, que tenía mucho miedo a la oscuridad, se sentía cada vez más nerviosa, pero sus hermanas trataban de calmarla. En medio de la tensión, Yane comentó en voz alta si no sería una buena idea hacer una prueba de valor. Esto asustó aún más a Yuna, quien rápidamente le recordó que, como sacerdotisas, no podían participar en algo así. Yane, sin embargo, le respondió que no se lo tomara a la ligera, no era solo una broma. Entonces, Yane explicó que para llegar a la cima del templo había dos rutas. Propuso que se dividieran en parejas de 2 o 3 para explorar el camino. A Yuna no le gustó la idea en absoluto. Le daba mucho miedo todo lo que implicaba, y no quería hacerlo, pero, al final, aceptó, aunque con reticencia. Cuando llegó el momento de escoger las parejas para subir hasta arriba, Uryu comentó que iría con Yane. Esto dejó a las demás chicas algo confundidas, ya que parecían una pareja que se amaba mucho. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Yane y Uryu solo reflexionaban sobre el hecho de que finalmente estarían a solas. Uryu, de hecho, ya había decidido que le iba a decir algo muy importante a Yane. El nombre que aparecía en su tarjeta de conducir era crucial para él, y quería saber qué relación tenía ella con esa identidad. La mejor amiga de Yane comentó que no iría con ellas esta vez, pues tenía mucho sueño y prefería quedarse a descansar en el carro. Ante eso, Uryu reflexionó en silencio, esperando que su amiga no interfiriera cuando finalmente estuviera a solas con Yane. Yane, con una sonrisa, le dijo a su mejor amiga que no había problema y que podía descansar tranquilamente. Así, Uryu y Yane comenzaron a alejarse, comentando entre ellos lo contentos que estaban de que por fin estarían solos. Pero justo cuando ya se iban, Asahi se acercó y les dijo que también quería unirse a ellos. Al escuchar eso, la mejor amiga de Yane no dudó en decir que estaba de acuerdo con que Asahi los acompañara, pero esto provocó una discusión entre las dos chicas, ya que ambas querían ir a solas con Uryu. La tensión aumentó, y en medio de la pelea, Yuna intervino, pensando que si las dos se iban con Uryu, seguramente harían cosas inapropiadas. Con una voz firme, dijo que era demasiado pronto para ese tipo de situaciones y por lo tanto, también las acompañaría. Finalmente, las chicas decidieron resolver la situación con un juego de piedra, papel y tijera para ver quién se iría con Uryu. Al final, Yuna fue la ganadora y terminó acompañando a Uryu. Las otras dos chicas, al ver cómo se resolvió todo, se quedaron un poco sorprendidas y, al reflexionar sobre lo sucedido, comenzaron a sentir un poco de vergüenza por cómo habían terminado en esa situación. Un poco después, Yane le preguntó a Asahi por qué le molestaba tanto que ella pasara tiempo con Uryu. Asahi, algo sorprendida, la miró y le preguntó por qué le hacía esa pregunta. Yane, sin pensarlo demasiado, le dijo que últimamente la miraba raro, como si tuviera algo en contra de Uryu, y que se la pasaba observándolo mucho. Entonces, en tono curioso, Yane le preguntó si acaso se estaba enamorando de él. Asahi, completamente nerviosa, comenzó a decir que no, que eso era una tontería, que ni siquiera sabía de dónde sacaba esas ideas. Pero, tan nerviosa estaba, que en medio de la conversación se resbaló y terminó cayendo desde un lugar bastante alto. Yane y su amiga, al ver lo que había pasado, no dudaron ni un segundo en correr para ayudarla. Las chicas estaban preocupadas, pero al menos lograron llegar a tiempo para evitar que la caída fuera aún más grave. Por otro lado, Uryu seguía caminando con Yuna, pero ella le decía que no entendía por qué se había quedado con ella. Aunque le ayudaba mucho en la casa, eso no cambiaba que todavía lo veía como algo pervertido y sucio, y por eso no iba a ser tan fácil para ganarse la confianza de sus hermanas. Uryu, un poco molesto, le dijo que dejara de imaginar cosas y que ya dejara de decir tonterías. Justo en ese momento, un gato apareció de repente, asustándolos a ambos. Yuna, al sentir el susto, lo abrazó con fuerza. Cuando Uryu vio al gato, solo reflexionó sobre lo extraño que era encontrarse con él a esas horas, ya que siempre lo topaba en el templo. Pero luego notó que Yuna lo estaba abrazando muy fuerte, y claro, era obvio que tenía mucho miedo. Yuna se lo hizo saber a Uryu, quien le dijo que estaba bien, pero que no jalara tanto de su camisa. A pesar de eso, siguió caminando, pero Yuna no lo quería soltar. Uryu, curioso, le preguntó por qué había decidido venir si tanto miedo tenía. Yuna, con algo de timidez, le contestó que quería ver el templo de noche, porque se decía que ese era el más cercano a los diosas. Entonces, Yuna le preguntó si sabía que, según el sintoísmo, los muertos se convertían en diosas. Uryu, sin pensarlo mucho, le respondió que entonces quería ver a su madre. Yuna, un poco seria, le dijo que sabía que él no creía mucho en todo eso, pero le pidió que no se burlara de ella. Uryu, al escucharla, le dijo que no se iba a burlar, porque entendía lo que sentía. Le explicó que, desde que vivía en el templo con ellas, se había vuelto más creyente, porque empezaban a pasar cosas que ni él mismo podía explicar. Uryu, mientras caminaba con Yuna, empezó a pensar que tal vez los diosas lo observaban constantemente. Estaba tan perdido en sus pensamientos que ni se dio cuenta cuando su teléfono vibró. El sonido del timbre lo asustó un poco, y Yuna, aún temblando por el miedo, se sobresaltó mucho más. Uryu, intentando calmarla, le dijo que no se preocupara, que solo era su teléfono. Al contestar, le dieron una noticia que los dejó helados. Yane se había caído de un puente. Sin pensarlo dos veces, Yuna y Uryu comenzaron a correr hacia el lugar. Al llegar, se encontraron con la mejor amiga de Yane, Makoto, que estaba ocupada curando una herida en Asahi. Pero al preguntar por Yane, Asahi les explicó que cuando ella iba a caer al puente, Yane intentó ayudarla, pero, en vez de salvarla, terminó cayendo ella misma. Asahi estaba devastada, se sentía completamente culpable, como si todo hubiera sido su culpa. Yuna, al ver lo afectada que estaba su hermana, se acercó a ella y le dio unas palabras de consuelo, pidiéndole que se calmara un poco. Fue en ese momento cuando Makoto, con la voz temblorosa, dijo que iba a ir a buscar a Yane. Sin embargo, al decirlo, las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, totalmente alterada y sin saber qué hacer. Uryu, al ver el estado en el que estaba Makoto, decidió que no iba a dejarla ir así, tan alterada y vulnerable. Además, afuera estaba oscuro y peligroso. Le dijo que él iría a buscar a Yane, ya que era experto en encontrarla, y siempre lo lograba. Con determinación, se echó a caminar, dejando a las chicas sorprendidas y conmovidas por su valentía y serenidad. Uryu, decidido a encontrar a Yane, se adentró en un oscuro bosque, llamado
llamándola y gritando su nombre. Se cuestionaba por qué se había ofrecido a ir en su búsqueda, pero ya no había marcha atrás, tenía que encontrarla. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, no la hallaba por ningún lado. Siguió buscando un poco más y, de repente, algo extraño llamó su atención, una máscara flotando por el aire, como si estuviera levitando. Uryu se quedó mirándola, preguntándose qué era eso. ¿Acaso era Yane? Sin pensarlo, comenzó a seguirla. Pero mientras avanzaba, notó que algo raro estaba sucediendo, como si el mundo a su alrededor estuviera cambiando. De pronto, vio a Yane, pero al intentar acercarse y tocarla, todo se desvaneció y se encontró en otro lugar completamente diferente. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba vestido como un niño pequeño, con uniforme de primaria. En un primer momento, no lo comprendió, pero luego pensó que tal vez estaba cuidando a unos niños. Decidió buscarlos para ver si podía ayudarles. En su búsqueda, se encontró con una niña pequeña, que le pareció bastante extraña. La niña no hablaba, solo chasqueaba los dedos y hacía gestos raros, lo que desconcertó aún más a Uryu. Intrigado, se acercó a ella y le preguntó qué estaba haciendo. La niña lo miró con cierta calma y le respondió que se había perdido y no sabía dónde estaba. Uryu, sorprendido por la respuesta, le preguntó cómo se llamaba. La niña le dijo que su nombre era Raiko Uchi Youji, y esas palabras hicieron que Uryu se quedara paralizado. Ese nombre, Raiko Uchi Youji, era el mismo que había encontrado en la tarjeta de conducir de Yane. Uryu, un poco desconcertado por la situación, le dijo a la chica que qué más daba y que mejor fueran a buscar a la policía para que la pudieran devolver con sus padres. Pero antes de que pudieran moverse, escucharon un ruido. No era nada menos que el rugir de su estómago. Uryu, sorprendido, se dio cuenta de que la niña tenía hambre, así que decidió llevarla a comprar algo de comer. Le compró unas galletas y algunas otras cosas. Al momento de pagar, Uryu se dio cuenta de que la niña no sabía cómo hacerlo. Eso lo dejó bastante sorprendido, ya que parecía que no sabía nada de cómo manejar esas situaciones cotidianas. Más tarde, decidieron ir a otro lugar, y mientras caminaban, Uryu le dijo que, sinceramente, ella no sabía nada de nada, y que parecía estar muy perdida. Llegaron a un río cercano, y Uryu se sentó a comer. Justo cuando iba a abrir la boca para darle un bocado, vio que la chica también abrió la suya, como si esperara que él la alimentara. Intrigado, Uryu le preguntó qué estaba haciendo, y la niña, sin pensarlo, le contestó que pensó que él la iba a alimentar. Uryu, algo confundido, le respondió que no iba a hacer nada de eso. Entonces, le dio la comida para que ella misma la comiera. La niña, al probarla, quedó fascinada y comentó que era lo más delicioso que había probado en su vida. Esto sorprendió aún más a Uryu, quien, curioso, le preguntó qué solía comer normalmente. La chica, con una expresión pensativa, le contestó que no lo sabía, que siempre había alguien que le preparaba y le daba la comida. A Uryu esto le pareció raro, y se preguntó si acaso la niña sería rica o algo por el estilo. Decidió, entonces, explicarle que las cosas en la vida funcionaban de esa manera, y que la comida sabía mucho mejor si uno mismo la escogía y la preparaba por su cuenta. La chica, asintiendo, dijo que eso tenía sentido. De repente, se arrimó más a Uryu, le pidió que le dijera más cosas, que le contara todo lo que ella no sabía. Uryu, algo avergonzado por la cercanía, le dijo que sí, pero que por favor lo soltara un poco, porque le estaba dando un poco de vergüenza. Más tarde, Uryu empezó a darse cuenta de que la chica era realmente rara, porque no sabía hacer nada de nada. Ni siquiera podía saber qué estaba pensando. Todo en ella parecía muy mecánico, como si fuera un Louba. Al observarla con más atención, Uryu pensó que algo de esa chica le recordaba a Yane. Pero en ese momento, se cuestionó quién era Yane. Claro, todo eso era un recuerdo del pasado, así que aún no se conocían. Pero ¿qué más daba? Al final, decidió seguir caminando con ella. Después de un rato, Uryu le preguntó a la chica si sabía dónde estaba su casa, porque seguro que sus padres debían estar muy preocupados. La chica no respondió nada, y en ese silencio, una serie de luces brillaron a lo lejos. La niña, al verlas, dijo que ya habían venido por ella. Uryu miró y vio que eran muchos carros, lo que dejó claro que ella debía ser alguien importante o rica. De hecho, eso solo confirmaba sus sospechas. Uryu ya se iba a marchar, pero antes de hacerlo, notó que un tipo que acompañaba a la chica la agarró del brazo de manera brusca. El sujeto, al darse cuenta de la mirada de Uryu, se disculpó por los Moodales, pero explicó que la madre de la chica había ordenado usar la fuerza si ella no quería irse o si intentaba escapar nuevamente. El tipo entonces le dijo a la chica que tenía un mensaje de su madre, como se había perdido muchas veces, tenía que compensarla, y además, su madre nunca iba a dejar que ella se escapara de nuevo, porque era una pérdida constante. La chica no dijo nada, simplemente se fue con el sujeto sin protestar. Fue entonces cuando Uryu recordó todo lo que Yane le había dicho, como ella, a veces, parecía una niña perdida, como su alma era libre, y todos esos detalles extraños que siempre le mencionaba. Fue en ese momento cuando todo hizo clic en su mente. Uryu se dio cuenta de que, de alguna forma, la chica que estaba viendo era Yane, aunque no lo supiera aún. Y entonces, con una mezcla de determinación y confusión, decidió salvar a la chica y, de algún modo, esta se convirtió en Yane. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte y darle like.